Cuando nosotros hemos diseñado, por ejemplo, hoteles en Tarapoto, hoteles en Lima, o sea, incluso dentro de la misma selva, de región a región, uno no puede cometer el gran error de estandarizar, ¿no? No sería diseño único, personalizado. Sí, el Perú tiene esta diversidad maravillosa que creo que la conocemos en un 80% y nos ha enseñado a nosotros cuando hemos transmitido esa idea de concepto a nivel internacional que realmente nos metemos y nos involucramos para no cometer estos errores. Hoy voy a entrevistar a una arquitecta. Ella se encarga de diseñar hoteles, restaurantes, no solo en Perú, sino también en otros países. Así que hoy nos va a contar más de su historia y más de su día a día. Tengo el agrado de entrevistar a Yari Choque. Bienvenida, Yari, ¿cómo estás? Gracias, Yesenia. Gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí. En verdad, como te decía, me es un poco a veces, no sé, complicado por el día a día, pero la propuesta que tiene está buenísima y no podía dejar de venir y estar aquí contigo. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y Yari, yo quiero que nos cuentes, yo sé que tú te encargas de diseñar junto con tu estudio, con Alma Arquitectura, diseño de hoteles, diseño de restaurantes. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso desde que saliste de la universidad hasta que creaste el estudio, no sé si has trabajado antes, y cómo fue llegar a estos grandes proyectos que tienes, que en verdad son increíbles. Wow, en verdad ha sido un arduo trabajo. Hemos trabajado mucho por muchos años. La hotelería realmente en el Perú todavía está en pañales. Hay grandes arquitectos que trabajan aquí por muchos años y han, digamos que, sacado la cara por el país para hacer cosas lindas. Pero a nivel mundial pues todavía tenemos un camino importante por recorrer, ¿no? En verdad yo salí de la universidad como la mayoría de los chicos, más o menos como no sabía bien por dónde ir. Sabes que soy arquitecta y cambié de giro realmente considerable, o sea, de una manera bien amplia, de ver solamente la parte de arquitectura, construcción, especificaciones, estructuras, o sea, todas las ingenierías. Realmente fue un giro importante, pero las cosas se fueron presentando en el día a día y con los años me fui dando cuenta que realmente en lo que me sentía mucho más cómoda y me resultaba más fácil era con el tema de materialidad, ¿no? Entonces, y creo que una de las cosas más importantes por las cuales elegí esta carrera es que, y siempre me lo preguntan los chicos cuando me dicen, oye, ¿me recomiendas estudiar arquitectura? Y les digo, o sea, en verdad sí. Es tan amplio el universo en arquitectura que tú puedes, como me decía una amiga muy querida, cuando era chica también, puedes diseñar desde un alfiler hasta una ciudad. Claro, es verdad, justo eso te iba a decir, que la carrera de arquitectura es súper amplia, porque sí, tienes urbanismo, tienes comercial, tienes residencial, en residencial puede ser edificio, puede ser casa, puede ser departamento, o sea, tienes gran parte, o sea, hay una gama muy grande hasta que uno tiene que tomar la decisión de por cuál se quiere ir, ¿no? Sí. Y en tu caso elegiste hoteles, restaurantes. Sí, en verdad sí, y vamos probando. O sea, la verdad el universo de un hotel es muy complejo. Empezar desde el lobby, ¿no? Desde que ingresas hasta, o sea, todo el camino hasta la habitación en sí, que es una experiencia muy importante que quieres dejarle al usuario, ¿no? Y no solamente con la comodidad, sino también en elegancia, cuando buscas eso, de repente más cuando es un hotel orientado solamente al oficio tipo oficina, más ejecutivo. Son muchas las variables que se involucran en el diseño, ¿no? Siempre
Pensamos que es simplemente como que todo se vea bien y que funcione, pero en realidad va mucho más allá. Nosotros trabajamos con cadenas internacionales como Hilton y Marriott. Entonces realmente aprender, o cuando empezamos a trabajar con ellos, cuando nos homologamos, fue muy fácil y difícil. Fácil porque ya hay manuales que ya están estipulados, pruebas que se han hecho internacionales de ciertas cosas que ya funcionan y que no se tienen que hacer, que no hay cambio. Sí, ¿no? Pero también me imagino que hay un concepto distinto en base a la ciudad en donde se está haciendo el hotel, ¿no? Me imagino que también les dicen un poco para dejar volar la imaginación o la creatividad, como que, ok, esto lo vamos a hacer acá, tú tienes estos parámetros, pero proponnos un concepto o algo en base a la ciudad o al país. Sí, correcto. Nosotros trabajamos generalmente con concepto. Igual, es como un restaurante, es lo mismo, ¿no? Si quieres, o sea, qué cosa quiere el cliente dar a conocer, qué cosa es su fuerte, qué cosa quiere, cuál es la experiencia que quiere tener el usuario. Entonces, siempre trabajamos a base de un concepto. Y en hotelería va algo similar, pero que sí, está un poquito más ligado al storytelling, a lo que es como que la columna vertebral de todo el diseño que se está generando, ¿no? Esto las cadenas internacionales en realidad lo valoran muchísimo, y sobre todo nosotros, que creo que es algo que yo venía conversando también con muchas personas acerca de cuando me preguntan esto, ¿no? ¿Cómo empezar? ¿En qué piensas? Esto, y una de las cosas y una de las características, creo que a diferencia de otros países, el Perú es tan rico en muchas cosas, en cultura, en colores, en textura. Sí, en sabores, también. O sea, tantas cosas que es para mí lo que me ha enseñado a no ser muy copy-paste en todo lo que es diseño, ¿no? O sea, cuando nosotros hemos diseñado, por ejemplo, hoteles en Tarapoto, hoteles en Lima, o sea, incluso dentro de la misma selva, de región a región, uno no puede cometer el gran error de estandarizar, ¿no? Porque no sería diseño único, personalizado. Sí, o sea, en realidad cada región tiene sus costumbres, tiene su comida. El Perú tiene esta diversidad maravillosa que creo que la conocemos en un 80%. Y creo que es súper importante y nos ha enseñado a nosotros, cuando hemos transmitido esa idea de concepto a nivel internacional, que realmente nos metemos y nos involucramos para no cometer estos errores. Cuando tenemos, o sea, con los clientes internacionales es como, incluso nos dicen, ¿no? O sea, ustedes han estudiado, parece que hubieran vivido aquí toda la vida, pero queremos darle ese carácter, no todo, o sea, no necesariamente un hotel que está, por decirte, en Miraflores, tiene que ser igual al otro que está a 3 cuadras. Claro, ¿no? por más que sea o la misma cadena o que se enfoque, correcto, igual como dices tú, ¿no? En el ejecutivo o en el de turista. Sí, mucho tiene que ver con hacia dónde lo enfocan, o sea, qué cosa quiere la marca, porque dentro del mismo Hilton y Marriott hay diferentes niveles también, ¿no? Sí, de hoteles dirigidos a distintos. Sí, ajá. Sí. ¿Y cómo haces cuando tienes los hoteles que son internacionales? ¿Ustedes ven el hotel por completo o les dan una parte y comparten con otros estudios de otros países o no? ¿O si ven todo por completo? Generalmente hemos tenido ahora... hemos abarcado el diseño interior en sí completo. La arquitectura se venía planteada, sabemos que de región a región, o sea, de país a país cambian ciertos códigos, nombres incluso que son diferentes. Eso también ha sido una barrera importante que hemos tenido que cruzar. Pero sí, generalmente nosotros trabajamos básicamente en todo lo que es diseño interior. Se ha dado casos en los que hemos tenido que compartir espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, no queremos que el lobby tenga alguna región, o sea, un carácter un poco más local, y se lo hemos dado a alguien específico, pero es curioso porque generalmente, o la mayoría de hoteles top en Sudamérica sobre todo, siempre digamos que, o los más conocidos son nuestros queridos amigos de Chile, ¿no? O sea, Chile tiene un buen nivel de hotelería, ya
por bastantes años y generalmente los hoteles top en la parte de áreas sociales y áreas públicas, siempre digamos que lo manejan más con personas que vienen de allá, ¿no? ¿Y qué sientes que le falta a los arquitectos peruanos o a los estudios peruanos para ser nosotros quienes también propongamos todo completo, ¿no? O sea, ¿qué sientes tú que ellos buscan que de pronto no lo tenemos? Yo creo que hasta ahorita no hay gran diferencia. Excepto que sí, efectivamente, Chile tiene mucha más experiencia con detalles, por ejemplo, los JW, son cadenas Hilton, Marriott, que tiene, digamos que más trayectoria trabajada en Chile, ¿no? La industria en general chilena es muy buena en hotelería. Y creo que nosotros como no pensaría que nos falte algo en particular, solamente que la experiencia es algo que viene con calma, ¿no? O sea, tenemos que ir trabajando y creo que seguir demostrando de a pocos que en verdad aquí hay mucho talento también, ¿no? Y eso es súper importante para nosotros mismos, porque claro, siempre es bueno tener una visión como exterior, porque como incluso te pasa en un diseño, ¿no? Cuando miras mucho lo mismo y ya no te das cuenta de muchas aristas que son importantes, ¿no? Pero sí está buenísimo tener un poquito más de revisteo, viajar un poco más. En general, a nivel de diseño eso sí es súper importante, pero que nos falte algo en particular, no. Tenemos gente muy capa acá en el país, incluso que trabajan fuera. Es dar a conocer. Sí, es hablar simplemente, sí, es simplemente seguir trabajando, ¿no? Y Así de a es. pocos. Y cuéntame, en tu caso tú tienes el estudio de arquitectura junto con tu esposo. Cuéntame cómo ha sido, cómo es llevar un estudio de arquitectura con tu esposo. ¿Ambos ven la parte creativa o de pronto uno ve el de finanzas, otro ve más la creativa? Cuéntame un poco cómo es. Es difícil, Es de verdad. difícil. Es difícil. Pero, a ver, lo importante de todo es que, lo más importante, y yo creo, es que siempre hay un nivel de respeto en cuanto a lo que se dedica cada uno, ¿no? Esa línea que No se cuando cruza, no no se se cruza cruza. para que cada uno tenga su espacio, ¿no? Porque yo no soy lo suficientemente capa en algunas cosas como lo es él y viceversa. Entonces, en nuestro caso creo que el complemento es importante, la confianza también, porque claro, por default ya viene, pero sí también en cuanto a decisiones, ¿no? Incluso es muy gracioso a veces porque no es que hagamos apuestas, que a veces se lo hemos dicho al cliente, sino que decimos, mira, te apuesto que le va a gustar esto. Y el otro dice, no, te apuesto que no. Y al final cuando les preguntamos, es como, de alguna manera uno gana, ¿no? Claro. Pero es divertida, esa parte es divertida porque... Pero ambos ven creativo, ambos ven sector creativo. En ¿no? realidad no. Álvaro siempre es la parte de dirección. Él se encarga de ver toda lo que es gestión. Él hace la parte de narrativa, que es lo que te comentaba acerca del concepto, que es Del súper importante, del storytelling, lo que quiere decir el cliente, lo que quiere, la experiencia que quiere lograr hacia el usuario que lo está viviendo. Y en base a ello, ya yo armo la columna vertebral, que es todo lo que implica línea de diseño. Entonces ya yo me meto un poquito más en cada detalle, en texturas, materiales, y tengo un equipo súper maravilloso que trabaja muy bien con nosotros. Ya hemos trabajado varios hoteles juntos y en verdad ya se siente cada vez más natural, ya nos entienden, Ya, claro, básicamente. claro. Sí. ¿Y cómo ha sido? O sea, ¿a ti siempre te gustó la arquitectura desde pequeña? ¿O qué soñabas cuando eras pequeña? ¿Qué querías estudiar? Mira, fue bien gracioso en verdad, porque yo quería ser actriz, ¿ya? Y siempre me he desarrollado bien en todo lo que es artes. En el colegio, incluso hacía talleres extra. Y yo en algún momento dije, ay, quiero ser actriz. Incluso amigos que son, son actores, les he dicho, a mí me hubiera gustado ser actriz. Y me río. Pero después conocí la arquitectura cuando estaba indagando un poquito en la época de la toma de decisión, Sí. de si me voy a un lado o me voy a otro. Mi cuñada
me dijo, oye, mi prima es arquitecta, no sé, si quieres, yo hablo con ella y nos sentamos y conversamos un día y muestro. Y dije, ya. Y nos sentamos a conversar y en verdad hablaba con tanta pasión de lo que hacía, que dije, pucha, creo que quiero esto. Qué gracioso lo que cuentas, porque en verdad yo también quería ser actriz. O sea, si yo no hubiera sido arquitecta de interiores, yo hubiera sido actriz también. O sea, a mí sí me encanta, siempre he sido súper histriónica, me encanta, también hacía teatro, hacía baile, hacía arte. Sí, siempre, sí. Y en todos mis test vocacionales era arte, no había otra opción. Pero qué lindo que lo que me cuentas, y no sabía que teníamos eso. Sí, qué gracioso. Qué loco, en verdad. O sea, digo, todavía no descarto. O sea, tal vez en algún momento tenga el tiempo, porque como sabes, esta carrera es bien sacrificada. Daba unos frutos maravillosos, pero es bien sacrificada. Sí. Y en algún momento quizá. Puede ser. ¿Quién sabe? Pero, y cuéntame, ¿cómo fue ese salto de llegar a diseñar hoteles? Me parece increíble que tengan esos súper proyectos y llegar a trabajar con marcas súper importantes y de renombre internacional. O sea, ustedes cuando formaron el estudio, ¿ya era porque ya tenían los proyectos hoteleros? ¿Ustedes los buscaron? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Hacían casa primero? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue curioso porque en realidad la empresa Alma estaba fundada por una ahora amiga muy querida, Maeve Thornberry. Ella fundó Alma y luego se asoció con Álvaro y estuvieron los dos llevando el estudio por mucho tiempo. Luego, por cosas del destino y de la vida, Maeve decide estudiar psicología, cambiar un poquito y Álvaro se queda a cargo del estudio, ¿no? Yo llego a trabajar en Alma porque, bueno, cosas de la vida. Rogelio, el primo de Álvaro, estudió conmigo en la universidad y empezamos a hacer trabajo juntos. Y bueno, hice como prácticas por ahí, me moví por otros estudios también, dejé un tiempo de trabajar con ellos, entre que volvía y no volvía, y ya con cuestiones de la vida y del destino, cosas locas, finalmente empezamos a trabajar juntos, ya en otros términos, ¿no? Entonces, es ahí donde yo me doy cuenta que realmente no exactamente es la arquitectura lo mío, sino irme un poquito más allá, o sea, al detalle. Entonces, ya Álvaro venía consolidando proyectos hoteleros, que Alma en realidad tiene por lo menos 16 años en el mercado ya haciendo proyectos en general. Y bueno, empezamos a trabajar un poco más, a profundizar el trabajo con marcas. La homologación fue algo que nos costó mucho, más a él que a mí, porque ya venía trabajando en la empresa, pero digamos que hemos hecho este match para poder impulsar la empresa y poder llegar a términos internacionales, ¿no? A trabajos internacionales, que ha sido de verdad un gran logro. Un gran logro, claro que sí. Y también con mucho esfuerzo detrás, ¿no? O sea, trabajo, dedicación, detalle. Yo creo que el no conformarte con lo que estás presentando siempre, sino dar un paso más adelante, que es una de las cosas que me enseñaron en la universidad. Ya avanzaste esto, ¿qué me vas a traer a la siguiente clase? O sea, no te quedes con eso, no es que ya entregaste y ya, no, siempre da más. Siempre busca más, esa curiosidad. Y por eso es que me siento tan cómoda ahora con el equipo con el que estoy trabajando, porque no se quedan con simplemente, bueno, ya entregué y ya estoy. No, siempre están también tratando de ir más allá. Y la meta se está cumpliendo gracias a ellas también. O sea, claro, es todo un equipo. Es todo un equipo, sí, correcto. Y también tenemos chicos que han estado trabajando con nosotros hace años y ahora están en otros países, y cuando hacemos estos equipos multidisciplinarios también trabajamos con ellos. Entonces tenemos gente en México trabajando, en España. De verdad que es un bonito grupo, o sea, como siempre comenta Álvaro, o sea, tiene la visión, y bueno, no solamente Alma es él o yo, o sea, somos un equipo de personas que
que hacen que sea posible, que se logren los proyectos. Claro que logre. Sí. Y cuéntame, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido en cuestión de obras, ¿no? ¿Cuál ha sido el hotel, no sé, el proyecto que llegó y que ustedes dijeron, no, acepto, firmo, y que después decías, ¿cómo lo vamos a hacer? Todos, creo. Todos. Porque siempre hay cierto miedo, ¿no? Porque sí. imagino, o sea, has hecho hoteles acá en Perú, en ciudades, pero son hoteles más chicos, pero ya hablamos de cadenas internacionales y ya estamos hablando de proyectos muchísimo más grandes, ¿no? Sí, yo creo que uno de los retos más importantes fue con una cadena, porque al comienzo no sonábamos mucho. O sea, si bien es cierto, no somos hiper famosos, pero ya tenemos un recorrido, tenemos una historia y trabajos que nos respaldan, ¿no? Entonces, al comienzo, cuando sonábamos, pero no tanto, era como, ¿quiénes son estos chicos jovencitos que vienen? ¿No? Y una de las cadenas dijo, bueno, pues a ver, quiero ver cómo se desarrolla el proyecto, y había en el equipo gente que tenía como muchas dudas al respecto, ¿no? Pero creo que ese fue el proyecto en el que más me enganché, porque dije, no, tenemos que ser mejor. Tenemos que demostrar. Tenemos que seguir adelante. Y tenía las chicas, vamos, y una vez, y 2 veces, y 3 veces, porque cuando hay temas de narrativa y es el storytelling detrás, y tienes un equipo internacional, es que imagínate cuánta gente te vendrá con el mismo, con la misma idea, con el mismo concepto, ¿no? A nivel de Sudamérica. Pero fuimos tan puntuales, fuimos tan estudiosos, y medio de que hicimos toda nuestra tarea y estábamos ahí al pie de cada reunión, que realmente en ese momento el equipo de la cadena se quedó impactado por el trabajo. Dijeron, wow, o sea, realmente ustedes han avanzado esta etapa que normalmente nos toma 2 o 3 meses en 2 semanas. Es increíble. Entonces, ahí fue como, ya, ahora sí podemos respirar, sigamos chicos adelante, ¿no? Claro. Fue un esfuerzo muy grande. En ese momento ese proyecto lo vimos con una persona más, una chica que nos ayudó mucho también en el proceso creativo, y realmente creo que esa sinergia que hubo en el equipo fue clave para poder atinarle a lo que esperaba la cadena, porque eso es a veces también es importante. O sea, una cosa es como lo vemos nosotros, otra cosa es como lo ve el cliente, y otra cosa es lo que espera la cadena de ese espacio, ¿no? O de esa localidad. Entonces, la tarea de nosotros era articular todas las aristas para plantearlas en un proyecto o en una idea que sea lo suficientemente fuerte y que agrade a todos. Fue muy complejo, pero me imagino. Sí, pero sí. qué lindo. Y en base a todas estas dudas que a veces uno tiene en el trabajo, ¿cómo te autoayudas o cómo generas esa seguridad que se necesita para liderar un equipo? Complejo también, pero la verdad es que, como te decía, me siento cómoda con el equipo con el que trabajamos ahora, y me siento en la capacidad ahorita de respirar y de apoyarme en ellas. O sea, justo les decía la semana pasada que veníamos saliendo de un training medio heavy, medio fuerte, y les decía, tranquilas, o sea, esta vez es como, yo me apoyo en ustedes, y luego ustedes se apoyan de mí, somos un grupo, y eso es lo difícil e importante de trabajar en equipo. Y obviamente la gente se cansa, tú también te cansas, ya no quieres ver más el proyecto, estás harta es como los pasos de baile, ¿no? Que practicas y no te sale. Entonces, hasta que ya de pronto, y sobre todo con los proyectos que son de las gamas top, las más elegantes, es que no puedes conformarte con algo tan sencillo. Tienes que pensar en cada detalle, y a veces me odian. Pero es que en eso está la diferencia, realmente. Así es. ¿Qué le dirías a una persona, a una arquitecta que quiere dedicarse a la rama hotelera? Que lo piense bien. Que lo piense bien.
Pues primero y lo más importante es que realmente te guste lo que haces. La hotelería nunca para. No es como a diferencia de los proyectos residenciales que también tenemos, que son muy chiquititos, son la menor cantidad. Es como ahí te involucras de una manera un poco más emocional, ¿no? En cambio, en la hotelería no solamente hay que pensar en que sea lindo, en que sea lujoso, sino en que funcione. Entonces, y estamos hablando de gente que va y viene todo el tiempo. Y entonces creo que esa alta rotación hace que también la gente consuma un poco más de detalle, de lujo, de vanguardia, ¿no? Yo les recomendaría que viajen mucho, que se involucren en cada detalle, que piensen en cómo funciona cada cosa, que observen. Creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es la observación, la paciencia, aunque a veces es difícil, pero para sentarte y observar. O sea, cuando era jovencita hice un viaje sola por Europa. Mi mamá casi se muere, pero fue muy enriquecedor, no solamente a nivel emocional y de madurez, sino de observación, de poder sentarme y mirar qué pasaba en la calle. Es el tiempo que ya no tienes, ¿no? Ahora. Claro. Que por el trabajo, la familia, los hijos, las obligaciones, eso. Creo que esa etapa de juventud es muy importante para poder tener eso. De absorber como una esponja, ¿no? Y ver las diferencias, ¿no? Porque vas viajando a un país y es una cosa, vas al otro y es otra cosa. Y todo eso para nosotros que estamos en diseño, en verdad, es, si yo me sentí cuando he viajado, o sea, cuando viajo en general, como una esponja y que esa esponja va recibiendo información y te vas nutriendo y vas aprendiendo de lo que ves, sí, ¿no? Y de lo que después tú quieres proyectar. Sí, correcto. El sentarte a observar es clave. Y sobre todo cuando tienes problemas por resolver, ¿no? Hace poquito nos decían, oye, tengo un problema con una terraza porque siento que no está funcionando, la gente no se sienta, y es como, puedes venir a chequear qué fue, qué está pasando. Y sí, fue como fuimos, nos sentamos, a hacer nada, o sea, entre comillas, claro, ¿no? Porque estás mirando cómo viene el viento, cómo viene el sol, cuáles son los flujos, qué más o menos qué tipo de gente entra, o sea, todos esos detalles, en verdad, básicamente a nivel de observador es muy importante para resolver un problema, porque tú estás siendo, digamos que usuario también. Claro. Entonces, no es que estás diseñando exactamente para ti, pero sí el tratar de combinar un poquito tu confort con el confort digamos que del público al que quieres llegar, ¿no? Claro. Es algo complejo, pero sí. Y defíneme en una frase todos esos años de trabajo en arquitectura. Ya, en una frase, nunca te rindas. Creo que es eso. Sigue adelante y no, o sea, no te rindas. Porque creo que en la perseverancia está el éxito. No importa si fallas a la primera, que es algo que le digo yo a mis chicas. Te equivocas, todo el mundo se equivoca, todos somos humanos y nos vamos a equivocar. Así es. El tema es simplemente no quedarte con ello y seguir adelante. Claro. Eso creo. Muchísimas gracias Iyari por tu tiempo, por esa entrevista tan enriquecedora. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Creo que he venido a contar un poquito de mí, que normalmente no lo hago, pero me siento súper cómoda contigo y gracias por la invitación, porque creo que de estas entrevistas que estás teniendo, mucha gente se va a enriquecer y a nutrir un montón. Muchísimas gracias. Y con ustedes hasta un próximo episodio de Diseño Sin Límites.